profesional de 320 horas, telepráctica profesional mixta de 200 horas virtuales y 100 horas de informe, y la telepráctica profesional mixta de 200 horas virtuales y 120 horas de capacitación. Hay condiciones iguales para poder cumplir con la telepráctica profesional. Tenemos condiciones igual como la práctica presencial. ¿Cuáles son esas condiciones? Hay que la modalidad utilizada por la empresa o habilitada por medidas sanitarias. Significa que si en el momento la empresa no haya o tiene esta condición de teletrabajo, para que ustedes vayan entendiendo un poquito, puede, y no tiene las medidas sanitarias pertinentes establecidas por el Ministerio de Salud, no se puede hacer la telepráctica. Hay que establecer por escrito condiciones para las partes. Se puede, chicos, tal vez para repasar las opciones de telepráctica profesional. Muchas gracias, doña Damaris. Muchas gracias, don Pablo. En la diapositiva. Entonces, como les había mencionado anteriormente, las condiciones para la ejecución de la telepráctica profesional, ¿verdad? Es una modalidad utilizada por la empresa o habilitada por medidas sanitarias, como les dije anteriormente. Tiene que establecer por escrito las condiciones por las partes, o sea, los procedimientos,
los controles, las cláusulas de protección de los datos y demás condiciones que consideran necesarias antes del inicio de la telepráctica profesional. Esa telepráctica se puede desarrollar en el centro educativo, domicilio del estudiante o lugar habilitado por el mismo. Entonces, esta telepráctica es de 320 horas totales, donde el estudiante en su lugar, en el entorno escogido por la empresa, sea domicilio o colegio, cumple esa virtualidad de estar haciendo el trabajo desde a distancia. Y recuerden, va a ser según la modalidad y según la naturaleza de su especialidad. Y si se cumple todo a cabalidad, definitivamente queda aprobado la telepráctica profesional de 320 horas. La telepráctica profesional mixta son 200 horas virtuales y 120 horas de informe de práctica profesional. Igual el coordinador hace toda la inducción, el estudiante escoge según la situación, las 200 horas lo cumple durante 5 semanas de telepráctica en ese espacio con toda la comunidad, con todo el equipo, y semanalmente hace informes, ¿verdad? Y luego las otras 3 semanas el estudiante tiene que elaborar el informe de práctica profesional. Mientras está trabajando en la telepráctica, elabora las bitácoras semanales que van a conformar parte del informe que ya expliqué con anterioridad. Y si todo sale bien, que todo les va a salir bien a estos chicos que tenemos, entonces igual las 200 horas de telepráctica profesional, las 120 horas de informe, más la calificación positiva de la empresa, junto con la calificación del informe, queda aprobado su telepráctica profesional mixta. Y la última alternativa de la práctica es la telepráctica profesional mixta, donde va a tener 200 horas virtuales, misma condición, mismo procedimiento, chicos, donde por medio del coordinador se será seleccionado la empresa, y la empresa, por medio de esta modalidad, ustedes van a poder estar en sus hogares, en el lugar que destine la empresa o en el centro educativo, por si alguno no tuviera el equipamiento o el equipo necesario para esta telepráctica profesional. Durante las 5 semanas que representan las 200 horas de práctica, ustedes elaborarán en sus bitácoras. Posterior a eso tendrán 120 horas de capacitaciones virtuales que equivalen a 3 cursos de 40 horas semanales que serán evaluados por medio de la plataforma. En esos 3 cursos después tendrán la calificación que promediarán en su aprobación de su telepráctica profesional mixta. Entonces, chicos, tienen como hemos estado hablando anterioridad, al cumplir sus 200 horas de telepráctica profesional más las 120 horas de capacitación del curso virtual, la calificación que le da la empresa, más lo que reciben en el curso virtual, ustedes totalmente quedan aprobados con su telepráctica profesional. Es importante, jóvenes, que ustedes en este momento analicen cada una de las alternativas que van a tener mucho que analizar. Bueno, el docente de especialidad es la persona que va a guiar al estudiante en la elección de la alternativa de la práctica profesional. Entonces, cada uno con sus docentes de especialidad van a tener ese acompañamiento, porque él los va a tener que acompañar en el antes, el durante y el después del proceso de la práctica profesional. Ese docente es el que les va a evaluar el informe de práctica mediante la rúbrica diseñada por la DECSE, el cual se los enviaremos posteriormente.
El mismo docente es el encargado de retirar o recibir el instrumento digital para la evaluación de la práctica profesional y telepráctica. Lo tabula y lo envía. Y ese desempeñará como mediador de algunos de los cursos de capacitaciones virtuales cuando se lo amerite. La evaluación, utilizaremos el instrumento para evaluar el desempeño del estudiante tanto para la práctica presencial y la telepráctica. El informe de la práctica se evaluará mediante la rúbrica para la evaluación del informe y la capacitación será evaluado de acuerdo a la plataforma virtual. Es importante, chicos, jóvenes, que ustedes sepan, y sé que lo saben porque ya se les ha explicado en sus diferentes centros educativos, que tanto la práctica profesional o el proyecto final son requisitos indispensables para que ustedes puedan obtener, chicos, el título de técnico medio. Requisitos que tienen que cumplir, sea uno u otro. Muchas gracias. Espero que se haya quedado claro cada una de estas 6 opciones de práctica profesional. Muchas gracias, doña Damaris, por la explicación. Ofrecemos una disculpa a nuestra estimada audiencia. Hemos tenido algunos problemas técnicos en la comunicación. Les recuerdo, estimados estudiantes de secciones diurnas, nocturnas, IPEX, INDEAS, que esta presentación, así como los documentos que detallan los lineamientos de la práctica profesional y las diferentes alternativas que ustedes han escuchado, más los tipos de proyecto que procederemos a exponerles, que están disponibles en nuestro sitio web en este preciso momento para que ustedes puedan descargarlos. La presentación como tal estará disponible a partir del próximo lunes y este mismo evento estará disponible en diferido para que ustedes puedan volverlo a repasar si así gustan o compartirlo con otros compañeros estudiantes más o menos una hora después de que hayamos terminado esta presentación. Quiero recordarles, estimados estudiantes y queridos padres de familia, encargados de los estudiantes, que podamos llamar a los colegios, a los IPEX, a los INDEAS, contactar al director, a los coordinadores técnicos y con la empresa y a los docentes de las especialidades técnicas para profundizar en las alternativas que les estamos exponiendo. Tanto los docentes como los directores y coordinadores conocen ya muy bien este proceso. Hasta el momento hemos podido conocer 6 diferentes alternativas de la práctica que diversifican mucho las posibilidades desde el entorno presencial, que es el que conocemos siempre, que será posible en algunas empresas, pero en muchas no lo sabemos, hasta las posibilidades de hacer práctica a distancia, lo que hemos llamado telepráctica, con sus diferentes formas también. Vamos a proceder a explicarles las opciones, los tipos de proyecto final. Para eso le solicito a doña Rocío Quiroz iniciar la presentación. Adelante, doña Rocío. Buenas tardes. Bueno, otra de las alternativas que tienen, queridos estudiantes, para poder cumplir con los requisitos de graduación es el proyecto final. En esta ocasión presentamos un proyecto final que tiene un enfoque socioformativo. Este enfoque socioformativo lo que busca es que ustedes, a través del proyecto que ustedes vayan a desarrollar, puedan dar solución a un problema o una necesidad. Entonces, es muy importante que podamos abordar e investigar diferentes contextos que nos permitan determinar problemas o necesidades de tipo empresarial, familiar, comunal, institucional, ambiental, que ustedes, con las competencias que han adquirido hasta el momento en el desarrollo del plan de estudios que han cursado, y así como todos los procesos y las actividades que van a realizar mediante la implementación del proyecto, si es la opción que seleccionan, puedan dar respuesta, puedan dar solución a esa necesidad o a ese problema detectado. Este proyecto es un conjunto de actividades que están articuladas entre sí
y muy importante es que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Aquí no podemos dejar de lado que va a ser un proyecto que venga a satisfacer un problema o una necesidad que ustedes han visualizado en su comunidad, en su institución, que aqueja a su familia, que tienen un enlace con una organización comunal en el cual han visto que ustedes a través de las competencias que han adquirido pueden desde ya dar respuesta a ese problema o a esa necesidad con una solución que ustedes mismos pueden implementar. Igualmente, si hay un nexo con el sector empresarial, una empresa a la cual ustedes puedan brindarle algún tipo de solución. Entonces, desde ya les comento que ese es el enfoque con el cual presentamos el proyecto final. Este proyecto tendrá una duración de 320 horas. Se propone que puedan desarrollarlo ustedes de manera individual o con un máximo de 3 estudiantes en trabajo en equipo, ¿verdad? Es un proyecto que puede ser trabajado por estudiantes de la misma especialidad cuando 2 o 3 decidieron unirse para implementar ese proyecto, o podría ser un proyecto que sea desarrollado a través de manera interdisciplinaria por estudiantes de diferentes especialidades, los cuales se unen y con las competencias que han venido desarrollando a través del desarrollo de sus especialidades puedan resolver esa situación problemática que detectaron y que se plantean. Aquí es muy importante indicar que el proyecto tiene que estar orientado a la especialidad. Por supuesto que el estudiante tiene que poner en práctica todo lo que ha adquirido durante su especialidad, y cuando analiza el contexto, investigar y poder dar soluciones. Para implementar este proyecto es muy importante indicar que ustedes, los estudiantes, van a poder contar con un docente tutor. Ese docente tutor tiene un rol de asesorarlos y de orientarlos durante todas las fases de implementación del proyecto final. También considerar que si ustedes quieren desarrollar su proyecto en una empresa, en alguna organización comunal, o bien es un problema, digamos, del contexto regional, social, y tienen la oportunidad de contar con un experto en el área, ustedes también tienen la posibilidad de poder tener la colaboración, la orientación de lo que llamamos un mentor de empresa, que es un profesional del área que tiene una formación afín al proyecto que ustedes seleccionaron y que les puede orientar también de la mano con el compañero docente que les va a colaborar en este proceso. Este proyecto será evaluado por un comité evaluador institucional del cual posteriormente me voy a estar refiriendo. Aquí es muy importante indicar que los proyectos, tal como lo podemos observar en la diapositiva siguiente, deben de partir de un análisis de contexto. Queremos que el proyecto que ustedes vayan a desarrollar responda a una necesidad real de la sociedad. Que ustedes, con la creatividad y la innovación que ustedes manejan, ustedes puedan buscar solución a esos problemas que nos aquejan, que aquejan a nuestras familias, que aquejan a la comunidad en la que nosotros vivimos, problemas que aquejan a nuestra institución, o bien que sabemos alguna organización de nuestra comunidad o una empresa tienen y que nosotros, siempre buscando la sostenibilidad, la creatividad y la innovación, ustedes pueden dar solución a ese problema. Entonces, aquí es muy importante que a través del proyecto, ustedes estudiantes pueden tener la oportunidad de reinventar productos o servicios. Es decir, hay un servicio que ya se está brindando y que ustedes
con el conocimiento que ya han adquirido, con las habilidades y destrezas que tienen, ustedes saben que puede reinventarse, que puede adicionarse nuevos elementos que permitan que ese servicio que se brinda o que ese producto sea más innovador, venga a resolver otras necesidades que no resuelve, o bien crear nuevos productos, nuevos servicios. Aquí es muy importante indicar que a la situación que como país estamos viviendo y también a las condiciones socioeconómicas que viven las diferentes familias, si el estudiante no está en la capacidad de poder crear el producto o el servicio, ¿por qué? Porque tiene los conocimientos, tiene las competencias, pero carece de los recursos, entonces se propone que desarrolle un prototipo solución. Y ahorita vamos a explicar qué es ese prototipo solución, ¿verdad? Y qué es lo que busca. Bueno, apegándonos a que en nuestra oferta educativa existen especialidades de una gran diversa, de diversa naturaleza, quisimos trabajar diferentes tipos de proyectos de manera que el estudiante, ustedes en estos 5 tipos que se van a proponer, ustedes puedan ver reflejado, ¿verdad? Cuál es la naturaleza de la especialidad en la que ustedes están y cuál está más acorde a esas competencias que han ido adquiriendo en la especialidad. El primer tipo de proyecto que les presentamos es el denominado proyecto de investigación. En este proyecto, lo que se tiene como propósito es que los estudiantes puedan obtener información de un hecho, lo puedan organizar, lo puedan sistematizar y analizar. Y que de esta manera, con toda esa investigación, puedan llegar a conclusiones que enriquezcan el campo del conocimiento que ustedes ya han adquirido, pero siempre pensando que esa investigación tiene que estar orientada a resolver un problema o una necesidad real de la sociedad. Ejemplos de estos proyectos podrían ser determinar las causas de la contaminación de un río, investigar cómo es la nutrición en una comunidad, investigar el impacto que está ocasionando una plaga en un cultivo y las pérdidas que eso trae para los productores de una región, por ejemplo. En este tipo de proyecto podemos ver enmarcados muchas de las especialidades que nosotros trabajamos en la oferta técnica, las agropecuarias, por ejemplo. Muchas calzan en este tipo de proyecto. Este es el primer tipo que les presentamos de los 5. El siguiente proyecto que consideramos podrían trabajar ustedes, los queridos estudiantes, sería el proyecto tecnológico. Es un proyecto en el cual el estudiante diseñe, construya, programe objetos, herramientas, materiales, pueda generar alguna aplicación de software que a través de esa construcción, de ese diseño, de esa programación pueda brindarle solución a un problema de alguno de los ámbitos que ya hemos venido hablando, porque los problemas son de diversa índole, pueden ir desde el ámbito familiar hasta el personal, hasta el empresarial y el comunal. Eso va a variar mucho de ese análisis de contexto que ustedes, estudiantes, hagan. En este caso, el proyecto tecnológico, el estudiante podrá construir o adaptar objetos ya existentes con elementos nuevos o crearlo del todo. Aquí lo que buscamos es favorecer el desarrollo de la creatividad y la innovación que ustedes tienen a través de la investigación y la tecnología. Ejemplos de proyectos de corte tecnológico podría ser el diseño o confección de un aparato para purificar el agua, generar una aplicación de software para poder brindar un servicio que no existe en la comunidad, elaborar una herramienta para cosechar determinados frutos, una herramienta que se adapte a las necesidades que el productor tiene en este momento. Entonces, en este caso, proyectos tecnológicos, nosotros tenemos especialidades muy relacionadas en las cuales los estudiantes adquieren competencias en esta área, y aquí podríamos hablar de mecánicas, podríamos hablar de las electrónicas, de las informáticas. Bueno, el siguiente tipo de proyecto que se
pone a disposición es el proyecto social. Este proyecto lo que busca es que el estudiante identifique, diagnostique, comprenda y pueda resolver problemas que aquejan a la sociedad, que están relacionados, puede ser con su familia, con su comunidad. Es un problema que ustedes han visualizado, que tiene el Estado costarricense, que tiene nuestro país. Entonces, de una manera muy crítica y propositiva, el estudiante poniendo en práctica y utilizando todo el conocimiento que ha adquirido en las asignaturas del currículum que ha cursado, podrá dar resolución a ese problema y, por supuesto, con todas las habilidades, destrezas y conocimientos que ha adquirido en su especialidad. Entonces, proyectos de corte social podría ser crear una campaña publicitaria para el manejo de la basura en el colegio, la comunidad, implementar campañas para el fortalecimiento de los valores ciudadanos, resolver un problema de comunicación de contaminación que existe en la comunidad, elaborar comunicaciones informativas que promuevan buenos hábitos, por ejemplo, en este momento, para mitigar el efecto del COVID. Aquí muchas especialidades también podrían desarrollar este tipo de proyecto. El siguiente proyecto es el denominado proyecto artístico. Lo que busca este proyecto es que estudiantes que ya tienen y han generado esas capacidades artísticas puedan desarrollar productos que les permita crear un medio para aprender y poder resolver problemas de los ámbitos de los que hemos conversado. ¿Qué se busca? Bueno, ¿qué ejemplos podríamos decir de proyectos de este tipo que ustedes podrían analizar? Realizar propuestas de áreas que vengan a solucionar una carencia de la comunidad o la institución. Por ejemplo, yo sé que mi institución carece de un área para actividades lúdicas, de un área de entendimiento, de una área específica con unas zonas verdes que requiera de. Entonces, bueno, podemos realizar propuestas de áreas que permitan fomentar eso, porque vemos que es una necesidad, porque en mi institución educativa eso no existe o porque en mi comunidad eso no existe. Podemos generar diseños de viviendas, de áreas deportivas o culturales que puedan implementarse, porque así se requiere en el lugar en el cual habito. Diseñar una careta o mascarilla que esté acorde con las características y necesidades de las poblaciones meta y que potencien su uso. Una careta o una mascarilla bien innovadora que cumpla y que nos salvaguarde nuestra salud, pero que a su vez yo la diseño de manera que resulte atractiva para la población para la cual yo quiero que esa mascarilla funcione. Generar diseños en un espacio que promueva y permita el distanciamiento social. Hoy por hoy sabemos que nuestra sociedad, nuestro país no estaba preparado ni el mundo para poder atender lo que estamos atendiendo con la propagación del COVID y con lo que ha ocasionado la pandemia. Bueno, tenemos estudiantes de especialidades como construcción civil, como los diseños, como el área de dibujo, que tienen un talento impresionante y que pueden desarrollar ideas innovadoras que permitan diseñar espacios que nos faculten para poder continuar con las labores que ya veníamos realizando, pero que a su vez salvaguarden nuestra salud y que nos permitan seguir abordando las cosas como las veníamos abordando, pero cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos. El siguiente tipo de proyecto y último que se presenta es el que denominamos proyecto orientado al emprendimiento. Este proyecto lo que busca es que el estudiante pueda generar procesos de autoempleo. Entonces aquí lo que queremos es fomentar que los estudiantes puedan desarrollar ideas innovadoras de negocios, de pequeñas empresas en las cuales puedan implementar
acciones concretas que vengan a resolver un problema de contexto, pero que no solo eso se quede en la teoría, sino yo lo llevo a la práctica. Yo puedo dar una propuesta de un emprendimiento porque yo ya sé que mi producto, mi servicio va a venir a satisfacer una necesidad real de la sociedad y con eso yo podría generar un proceso que a través del cual yo pueda adquirir beneficios económicos y de otra índole más adelante. Ejemplos de estos proyectos, de este tipo de proyectos, muchos de ustedes han trabajado de este proyecto a través de los que han participado en la Feria Expo Joven, que desarrolla la Dirección de Educación Técnica. Bueno, ya para muchos generar un plan de negocios ha sido un proceso en el cual ya se han visto relacionados o lo han implementado. Entonces, lo que se busca es que el estudiante pueda desarrollar un plan de negocios a través de este tipo de proyectos, resolviendo un problema o una necesidad y a su vez que innove, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos generar proyectos relacionados con la elaboración de productos alimenticios, nutritivos, para una determinada zona en la cual yo uso inclusive productos propios de la zona, generar nuevos protocolos para servir alimentos o atender clientes en tiempos de COVID-19, por ejemplo. Y como les mencionaba, este proyecto deberá de contar o se va a desarrollar a través de un plan de negocios. Vamos. En el caso de los proyectos tecnológicos, de investigación, el social y artístico, aquí no vamos a desarrollar plan de negocios. El plan de negocios los estudiantes lo van a desarrollar si optan por el tipo de proyecto orientado al emprendimiento. Pero si el estudiante define, si ustedes definen que quieren un proyecto de investigación o quieren el tecnológico, el social o el artístico, vamos a trabajar con las fases que les presento a continuación. Vamos a trabajar con una fase de análisis del contexto. ¿Por qué? Porque yo tengo que analizar lo que hay a mi alrededor para poder determinar qué problema o necesidad yo estoy en capacidad real de solucionar o de proponer una solución. Una vez que el estudiante logre hacer ese análisis de contexto y de los muchos problemas que aquejan a la sociedad, opte por o identifique cuál es el problema que él está en capacidad de resolver, entonces viene la etapa de planificación. En esa etapa de planificación vamos a determinar el problema, vamos a investigar sobre ese problema, cómo yo lo voy a resolver, vamos a ver qué dicen muchos expertos en el área que nos dé una luz para poder solucionarlo. Vamos a ver con qué recursos contamos para poder implementar el proyecto, con qué tiempo cuento para poder implementarlo, que en este caso son 320 horas, para generar un cronograma de actividades donde se consideren todas las etapas que se deben de trabajar en el proyecto y seguir con una etapa en la cual yo voy a diseñar e implementar la solución a ese problema. La última etapa del proyecto es la presentación final. Bueno, en la anterior sería. En la diapositiva, la que sigue, en la siguiente podemos observar que para el estudiante, en la etapa de análisis de contexto, esta etapa se va a caracterizar porque el estudiante va a analizar su entorno, va a identificar el problema y va a poder elaborar, va a poder realizar investigación y una planificación de cómo lo va a abordar. Aquí es muy importante recordar que todas las fases del proyecto van a ser sistematizadas en un documento escrito, que es parte de lo que va a presentar el estudiante al final. En la siguiente diapositiva mostramos el desarrollo de la solución.
como yo les conversaba antes o les explicaba anteriormente, aquí es muy importante indicar que una vez que el estudiante determine el problema, ustedes van a hacer una valoración de con cuáles recursos cuentan para poder desarrollar, poder dar solución a ese problema. Si no, el problema que yo seleccioné, la solución está en un aparato que yo voy a desarrollar, si tengo los recursos, yo hago el aparato, ¿verdad? Si es el diseño de un servicio, yo puedo brindar ese servicio porque tengo los recursos para realizar todo el montaje del servicio, yo lo voy a hacer. Pero si yo carezco de los recursos para hacerlo, entonces vamos a trabajar con lo que se llama un prototipo solución. El estudiante va a generar el prototipo, que es una representación que simula lo que en la realidad sería ese objeto o ese servicio. Entonces, aquí el estudiante va a generar una representación, que es ese prototipo, en el cual él lo va a poder desarrollar a través de un boceto, a través de un tríptico. Puede ser que genere una página web para un servicio, porque no puede generar el servicio, pero sí puede realizar una página web, puede crear un modelo en espuma o en un cartón reciclado y va a generar su prototipo solución, ¿verdad? Una representación de ese prototipo para aquellos que no tienen el recurso. El que tiene el recurso, pues generará el objeto o el servicio como tal. Bueno, continuando, como les comenté, en la siguiente, todas estas etapas deben de sistematizarse en un documento escrito. Este documento escrito lo que busca es que el estudiante logre generar un informe técnico en el cual él sistematiza todas las etapas que ha venido trabajando a lo largo del proyecto, con el título del proyecto. Habla de ese análisis de contexto donde explica qué fue lo que observamos que estaba quejando, que estaba aquejando el ámbito que yo seleccioné, ¿verdad? Y ahí yo explico por qué mi proyecto viene a proponer una solución para ese problema que analicé. En este documento también van a generar el planteamiento del problema, van a explicar cuál es el problema que ustedes vieron, que pretenden resolver con el proyecto. Van a decir cuáles son los objetivos de ese proyecto, qué es lo que busca el proyecto satisfacer, cuál es el propósito de la implementación de este proyecto y, por supuesto, todo muy orientado al problema que se detectó. Que van a realizar una investigación de qué es lo que dice la teoría y qué dicen los expertos sobre el tema que yo estoy abordando, para que eso pueda orientar de una mejor manera la propuesta que yo voy a realizar. Van a indicar cuáles son los recursos que se necesitan para poder implementar el proyecto, y así como un cronograma para la ejecución de las diferentes etapas. Van a explicar la metodología, o sea, cómo voy yo a elaborar ese producto o ese servicio o ese prototipo solución. Y por último, las conclusiones y recomendaciones a las cuales ustedes llegan con la implementación del proyecto y con el desarrollo de todas las fases que hemos mencionado. Aquí muy importante indicar que, por supuesto, el documento escrito se espera que tenga el nivel y la profundidad de un técnico en el nivel medio. Anteriormente yo les comenté que el estudiante iba a contar con un comité evaluador institucional. El estudiante, como en la última fase, va a realizar un tipo de proyectos, realizan una presentación final. En el caso de los orientados al emprendimiento, presentan su plan de negocios escrito, las partes correspondientes, qué modelo utilizó, qué análisis hizo de mercado, qué costos se ocupan para implementar la propuesta de negocio que está proponiendo.
Y en el caso de un documento escrito como el que yo les acabo de mencionar, ese documento escrito será evaluado por un comité evaluador institucional que está conformado por el director del centro educativo, el coordinador técnico diurno nocturno, el coordinador con la empresa diurno nocturno y 2 docentes del departamento especializado. El docente que funja como tutor de sus proyectos no podrá ser parte de ese comité evaluador institucional en el momento en el cual ustedes expongan el proyecto. ¿Por qué? Porque el estudiante presenta el documento escrito y por un periodo de máximo 30 minutos ustedes van a exponer el proyecto y van a contarle a ese comité evaluador institucional cuáles fueron los principales hallazgos a los cuales ustedes llegaron, cuáles fueron las conclusiones y recomendaciones y cuál es la propuesta de solución que ustedes dan y explican ese objeto, ese servicio o ese prototipo solución que es el que vendría a dar respuesta a ese problema que ustedes seleccionaron y por el cual ustedes decidieron implementar este proyecto. Muy importante indicar que tanto la práctica profesional que explicó doña Damaris Foster como el proyecto final de graduación son un requisito para poder optar por el título de técnico en el nivel medio. Entonces, el estudiante deberá de cumplir con todos los lineamientos que se estipulen. Sabemos que estamos en un contexto muy cambiante. Por eso es que tal como lo dijo don Pablo en un inicio, se presentan muchas alternativas para que ustedes puedan seleccionar aquella alternativa que mejor se adapte a su contexto y a su situación. Entonces, de mi parte, esta sería la exposición de proyecto que nosotros les mostramos en esta tarde. Esperamos que realmente aquellos estudiantes que opten por utilizar como alternativa el proyecto final, recuerden que debe estar muy orientado a su especialidad o a las especialidades que conforman el proyecto y siempre estar proyectado a la comunidad o al sector empresarial. Esperamos que estas opciones les permita, ustedes encuentren en estas opciones una que les permita poner en práctica y poder sorprendernos con ese talento en la implementación de proyectos muy innovadores y novedosos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doña Rocío, por su amplia explicación respecto a las alternativas de proyecto. Quisiera decirles, estimados estudiantes y estimados padres de familia que están con nosotros hoy, que estas alternativas constituyen 11 opciones para que el estudiante, en función de sus propias circunstancias, las circunstancias de la región en términos sanitarios por el avance de la pandemia y también las circunstancias de la institución y el sector productivo, el estudiante pueda optar por una de ellas. El estudiante que escoge una de las 6 alternativas de práctica, ya sea de las presenciales o semipresenciales, que hemos llamado mixtas, hasta las teleprácticas, no tiene que escoger entonces un proyecto y viceversa. El estudiante que opta por un proyecto no escogerá una de las opciones de la práctica. Será el estudiante, junto con su encargado legal, padre, madre, familia o encargado legal, quien escoja esa opción, ya sea práctica o proyecto, y así lo hará saber por escrito al centro educativo. Muy importante, queridos estudiantes, tener presente que para egresarse como técnico medio en las diferentes especialidades que ustedes cursan, debe de acumularse un total de 3.840 horas de formación profesional y que la última parte de esa formación profesional es la práctica o proyecto, que son 320 horas. Eso es un requisito indispensable para poder tener un título de técnico medio, que es el esfuerzo, queridos estudiantes, que ustedes han hecho, y además que ese título está alineado a lo que llamamos en el país el Marco Nacional de Cualificaciones en el nivel 4, que garantiza que la formación que ustedes han llevado es la mejor, y es la mejor que se puede incluso bajo estas circunstancias tan complejas.
Vemos todavía muchas preguntas que ustedes están haciendo y están relacionadas mucho con aspectos que creemos que ustedes pueden despejar al tener acceso a los documentos que les estamos mostrando en pantalla. Repasamos las fechas del primer y segundo periodo para ustedes, queridos estudiantes del último nivel de la educación técnica. Primer periodo, 10 de febrero al 14 de agosto, y segundo periodo, 17 de agosto al 2 de octubre. A partir del 9 de octubre, del 12 de octubre y hasta el 4 de diciembre, ustedes realizarán la práctica en algunas de sus modalidades de las opciones de las 6 que les hemos presentado, o bien alguno de los 5 tipos de proyecto, finalizando el 4 de diciembre. Los lineamientos que detallan todo esto que les hemos presentado hoy, estimados estudiantes, queridos padres de familia, están en la circular 0718, que ya está disponible para que ustedes puedan descargarla en la dirección web que ustedes ven ahí en letras rojas en la parte inferior de la pantalla. También les recordamos que esta presentación que estamos haciendo, al igual que esta transmisión, estará disponible la presentación a partir del lunes en el sitio web de la DETSE, y esta transmisión en aproximadamente una hora que finalicemos este evento, por si ustedes desean repasarla o bien compartirla con otros estudiantes u otras personas. Queremos recordar también, estudiantes y padres de familia, que podemos acercarnos al colegio técnico, al IPEC o al CINDEA, al director del centro educativo o directora, a los coordinadores técnicos y con empresa que conocen muy bien estas propuestas, y también a los profesores de la especialidad que ya también tienen acceso a esta información. Esto se ha construido con un gran esfuerzo desde la Dirección de Educación Técnica, pero apoyándonos mucho en los docentes, coordinadores y ustedes mismos estudiantes, para poder ofrecer una cartilla de opciones lo más variada posible, y que en alguna de ellas ustedes puedan coincidir y realizar su práctica o su proyecto. Quiero comentarles lo siguiente para ir finalizando, estimados estudiantes y queridos padres de familia. Desde el mismo momento en que se suspendió la presencialidad en los centros educativos, producto de la alerta sanitaria, muchos estudiantes, docentes, coordinadores, profesores, directores, se acercaron con nosotros a externar su preocupación porque a partir de la suspensión presencial de clases, las prácticas podían verse afectadas, y en efecto, se verá muy afectado porque el sector productivo está siendo fuertemente abatido por las medidas de restricción que el país está tomando para poder controlar el avance de la pandemia. Sin embargo, bajo estas circunstancias, hay empresas en ciertos sectores, como la economía de servicios digitales, que más bien requieren de más personas trabajadoras y practicantes, y así nos lo han hecho saber. Pero en otros sectores de la economía, como la parte agrícola, agropecuaria y particularmente turismo, hemos tenido un fuerte impacto en las empresas, y es ahí donde tendremos posiblemente menos posibilidades de práctica. Aún así, muchísimos estudiantes tienen preocupación porque tienen como aspiración personal, profesional y familiar realizar su práctica. Recordemos que los estudiantes que matriculan en un colegio técnico lo hacen en su gran mayoría con el interés y el ánimo de poder vincularse a alguna empresa al finalizar su periodo de formación o iniciar un emprendimiento. Eso es parte esencial de la educación técnica, y que incluso en estos tiempos de crisis nosotros mantenemos ese vínculo fuerte con las empresas. Ciertamente tenemos conciencia del impacto que esto tiene en el sector productivo, y por eso hemos diversificado las posibilidades de hacer práctica presencial y a distancia, y hemos ahora expuesto 5 tipos de proyectos para que el estudiante pueda realizar en cualquiera una de esas opciones su requisito y poder graduarse como técnico medio, que no nos cabe la menor duda que ustedes lo harán muy bien. Les invitamos, estimados estudiantes, a seguir en contacto con sus directores, directoras, coordinadores y docentes para ir profundizando en estas opciones, y que ustedes escojan la mejor
según sus aspiraciones personales, profesionales y también la realidad de la economía allá en las regiones donde están cada uno de los colegios donde ustedes están cursando su último nivel de la educación técnica. Si tenemos a doña Joyce por ahí para un mensaje final, para ir cerrando esta presentación. Adelante, doña Joyce. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes estudiantes, padres de familia y todos aquellos que están hoy compartiendo con nosotros en este espacio. De esta manera estamos concluyendo con la propuesta de alternativas para la ejecución de la práctica de especialidad o proyecto final. Esperamos que después de esta presentación en el seno del hogar ustedes analicen cuál es la mejor condición, cuál sería la mejor alternativa para que ustedes cumplan con este requisito. Son diferentes opciones los que se les está presentando, por lo que es importante que analicen realmente qué es lo mejor, qué sería lo más apropiado según las condiciones del entorno en donde se encuentra el centro educativo. Quedamos siempre a disposición a nivel de la Dirección de Educación Técnica, del Departamento de Vinculación con la Empresa, del Departamento de Especialidades Técnicas, atender cualquier consulta muy directamente relacionados con estos temas. Pero también repetimos que los compañeros coordinadores con la empresa, los señores directores, están atentos de la información para poder brindarles a ustedes más directamente todo lo que nosotros hoy les hemos presentado. También les vuelvo a comentar que esta información va a ser comunicada por medio de prensa y está alojada en el sitio web de la dirección a la cual todos tenemos acceso. Muy amables por acompañarnos en este evento. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias, doña Joyce. Muchas gracias a nuestro equipo de asesores y asesoras de la Dirección de Educación Técnica. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes, queridos estudiantes y estimados padres de familia, por estar con nosotros durante este rato. Esperamos todos se encuentren muy bien. Hasta pronto. Que estén muy bien.